Porque si no lo hace, muere. O se tiene que ir. Fuerzas militares asumen la misión Cauca, una apuesta por la transformación en zonas de conflicto. Durante el lanzamiento de la misión Cauca, el presidente Gustavo Petro Urrego ordenó que las fuerzas militares asuman la construcción de obras públicas en zonas de conflicto del departamento. En un discurso en Popayán, Petro destacó que esta medida es temporal y necesaria mientras persistan los conflictos en la región. La decisión busca que el Estado, a través de las fuerzas militares, tome las riendas de proyectos cruciales para la transformación del territorio. El mandatario subrayó que las fuerzas militares deben encargarse de la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, sedes universitarias y acueductos de agua potable. Esta iniciativa pretende no solo mejorar la infraestructura de la región, sino también garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a estas obras, asegurando que sean bien administrados y ejecutados. Petro enfatizó que el Departamento de Obras Públicas y de Trabajo Social de Colombia, de manera transitoria y mientras dure el conflicto, será asumido por las fuerzas militares. Según el presidente, esta medida es vital para lograr las transformaciones necesarias en las zonas afectadas por economías ilícitas y conflictos armados, destacando la capacidad y disciplina de las fuerzas militares para manejar estos proyectos. La propuesta del presidente se centra en que el Estado mismo, a través de sus instituciones, se encargue de las obras públicas en estas zonas. Petro argumentó que, de otro modo, estas obras estarían condenadas a no realizarse. Aseguró que, para llevar a cabo estas tareas, los recursos serán orientados directamente desde el presupuesto de la nación, garantizando así su financiamiento. Durante su intervención, Petro explicó que el ejército debe participar en la construcción de infraestructura en áreas de conflicto como el Cañón del Micay. Mencionó que estas obras, que no serán ostentosas, deben ser realizadas por las fuerzas militares debido a las condiciones particulares de estas zonas, donde el conflicto armado dificulta la intervención de contratistas civiles. El presidente destacó la importancia de que las fuerzas militares asuman esta responsabilidad social, trabajando conjuntamente con el gobierno. Indicó que el ejército, dirigido por el presidente de la República, debe desarrollar un departamento social para llevar a cabo estas obras, garantizando que se realicen de manera efectiva y segura. Para Petro, es crucial que las obras comiencen de inmediato, con militares encargados de la construcción y protegidos por otros militares. Esta medida busca asegurar que las obras se realicen sin interrupciones y con la mayor eficiencia posible, protegiendo tanto a los trabajadores como a los proyectos mismos de posibles amenazas. El presidente detalló que las obras incluirán la construcción de carreteras, un hospital en El Plateado, escuelas, sedes universitarias y numerosos acueductos de agua potable. Estas infraestructuras son esenciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, especialmente de los niños que actualmente sufren por la falta de acceso a agua potable. Además, Petro mencionó la necesidad de construir un puerto en el Cauca con una visión de exportación hacia el mundo y no solo hacia Bogotá. Esta infraestructura portuaria, según el presidente, debe ser desarrollada por la Armada, que ya cuenta con las capacidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos. Petro destacó que la Armada debe aprovechar sus facultades científicas y tecnológicas para desarrollar el puerto en el punto donde el río Micay desemboca en el Pacífico. Este puerto permitirá mejorar las oportunidades de comercio y exportación de la región, impulsando así su desarrollo económico y social. La misión Cauca es una iniciativa del Ministerio de Defensa, en articulación con el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación. Esta propuesta tiene como objetivo principal la transformación económica, productiva,
cultural y social del Cauca, trabajando de la mano con las autoridades locales y las comunidades del departamento. La ruta de intervención de la Misión Cauca busca fortalecer las operaciones militares y policiales en el departamento. Esto incluye neutralizar a los grupos armados organizados y las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y la extorsión, creando un ambiente más seguro para los habitantes. Uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Petro, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, es avanzar en las transformaciones territoriales. Esto implica garantizar seguridad, protección, desarrollo integral, empoderamiento económico y procesos de reconciliación para los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto. La Misión Cauca también involucra a la Gobernación del Cauca, a los alcaldes y alcaldesas de los 42 municipios y a diversas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El esfuerzo conjunto con estos actores locales es crucial para el éxito de la iniciativa, asegurando que las necesidades y perspectivas de todos los habitantes sean consideradas. El sector privado y la cooperación internacional también jugarán un papel importante en la Misión Cauca. La colaboración con estos actores permitirá atraer recursos y conocimientos adicionales para la ejecución de los proyectos, impulsando aún más el desarrollo del departamento y sus comunidades. Petro afirmó que la construcción de infraestructura en el Cauca es esencial para su desarrollo. Las obras públicas en zonas de conflicto, según el presidente, deben ser ejecutadas directamente por el Estado para evitar retrasos y asegurar la calidad y efectividad de los proyectos. La participación de las fuerzas militares en la construcción de estas obras no solo garantizará su realización, sino que también permitirá una mejor administración de los recursos. Petro argumentó que los militares cuidan mejor los fondos públicos que los políticos, asegurando así una mayor transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto. La construcción de carreteras en zonas como el Cañón del Micay es una prioridad para el gobierno. Estas obras mejorarán la conectividad de la región, facilitando el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para sus habitantes, y promoviendo el desarrollo integral del territorio. El Hospital de El Plateado es otra obra crucial para la región. Su construcción por parte de las fuerzas militares garantizará que los habitantes tengan acceso a servicios de salud de calidad, mejorando su bienestar y calidad de vida en una zona históricamente afectada por el conflicto armado. Las escuelas y sedes universitarias también son esenciales para el desarrollo del Cauca. Estas instituciones educativas, construidas por las fuerzas militares, proporcionarán a los jóvenes de la región acceso a una educación de calidad, fomentando el empoderamiento y el desarrollo personal y profesional. La construcción de acueductos de agua potable es fundamental para mejorar la salud y bienestar de los habitantes del Cauca. Esta infraestructura permitirá reducir el riesgo de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable, especialmente entre los niños, y mejorará significativamente la calidad de vida de la comunidad. La visión de Petro para el Cauca incluye la creación de un puerto con capacidad de exportación. Esta infraestructura impulsará el comercio y la economía de la región, permitiendo que los productos locales lleguen a mercados internacionales y generando nuevas oportunidades económicas para sus habitantes. El desarrollo del puerto en el Cauca, a cargo de la Armada, será un proyecto estratégico para la región. La ubicación en el punto donde el río Micay desemboca en el Pacífico permitirá una conexión directa con rutas marítimas internacionales, facilitando el comercio y la exportación.